Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Brenda Beristain, soy nutrióloga aquí en Nutres y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de carbohidratos para deportistas. El webinar del día de hoy va a tratar acerca de este macronutrimento y voy a hablarles un poquito sobre cómo se consume en un entrenamiento antes, durante y después. Por lo tanto, vamos a responder esta pregunta: ¿cuándo y cómo comerlos? Si tienen dudas a lo largo de la charla, pueden escribírmelas o les habilitaré su micrófono para que me puedan hacer las preguntas y espero que tengan muchas dudas para irlas resolviendo poco a poco. Tenemos 3 objetivos principales que son los que me gustaría abordar a lo largo del webinar y poder responder a aquellas dudas que surjan y que estén teniendo. Les hablaré sobre los carbohidratos para el entrenamiento, cuáles son los requerimientos que una persona que está iniciando ejercicio necesita y si ya son personas o pacientes que se dedican a algún deporte, que ya son considerados deportistas, pues es muy importante la información que les brindaré un poquito para que si tienen algunas dudas, pues las logre resolver. También vamos a ver en qué momento es recomendable el consumo de carbohidratos y cuál es el tipo y cantidad adecuado. Ok, bueno, la primera pregunta que hay que respondernos es ¿qué sabemos sobre los carbohidratos? Sabemos que tenemos 3 macronutrientes esenciales, que son los que basan nuestra dieta, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Los carbohidratos son la fuente más importante de energía y se dividen en 2, en complejos y en simples. Los carbohidratos complejos, como su nombre lo dice, son eso, más complejos. ¿Por qué? Porque poseen vitaminas, minerales y fibra. A diferencia de los simples, nos aportan energía simple, rápida. En este grupo entran las azúcares, azúcares simples, alimentos que únicamente nos aportan azúcar y energía. Por lo tanto, sabiendo estos 2 tipos de carbohidrato, pues debemos saber que están contenidos en alimentos como arroz, pasta, tortilla, fruta, verduras, leguminosas y dulces. En estos alimentos se contienen los carbohidratos, no únicamente como quizá tengamos en mente que el arroz es el único que tiene carbohidrato, o ese es el único carbohidrato, la tortilla. Muchos alimentos contienen carbohidrato, en mayor o en medida, pero contienen. Y son muy buenos y muy importantes cuando se trata de rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a lograr que tengamos más rendimiento si estamos entrenando para una competencia o estamos entrenando para algún objetivo, bajar de peso, aumentar masa muscular. Son de suma importancia ya que nos van a brindar un mejor rendimiento deportivo. ¿Y por qué son tan importantes? Les voy a hablar brevemente sobre el porqué de la importancia y el porqué de las cosas, el porqué de consumirlos. En consulta me gusta mucho brindarles información del porqué de las cosas, del porqué de cierto número de calorías, porqué de cierto número de porciones, de dónde viene y por qué es importante. Bueno, la forma de almacenamiento de los carbohidratos se realiza en el músculo y en el hígado y esta forma de almacenamiento se llama glucógeno. El glucógeno es una serie de moléculas de glucosa que se juntan y logran una molécula más grande que se denomina glucógeno. El glucógeno entonces se reserva en el músculo y en el hígado. Y el cuerpo tiene pequeñas cantidades de estos carbohidratos almacenadas en forma de glucógeno en hígado y en tejido muscular. Por lo tanto, es muy importante que si estamos en un entrenamiento de alta intensidad que implica más de 1 hora, más de 2 horas, pues es importante que tengamos una muy buena reserva de glucógeno, porque el glucógeno funge y va a funcionar como reserva de carbohidrato, es decir, de energía. Entonces, esa es la importancia
de una buena reserva, de una buena ingesta de carbohidratos. Y esta ingesta a lo largo del día, antes, durante y después del ejercicio, pues lo confirmo que nos va a ayudar a asegurar buenas reservas de esta molécula de glucógeno. Y la ingesta de carbohidratos durante el ejercicio, si se trata de un ejercicio prolongado con una duración de más de 2 horas, pues la ingesta de carbohidratos adecuada va a retrasar el inicio de la fatiga y va a mejorar el rendimiento. Por ejemplo, un ciclista que va a rodar más de 40 kilómetros, alrededor de 60 o más kilómetros, 120, pues ya involucra un desgaste, ya involucra un rendimiento mayor. Por lo tanto, una adecuada carga de carbohidrato, una adecuada ingesta durante y después le va a beneficiar a la parte competitiva y por supuesto le va a beneficiar a que se sienta bien y rinda al 100%. Y pueden ser benéficos durante el ejercicio continuo de intensidad moderada a alta. Es decir, si yo no soy una persona deportista que está compitiendo para un fondo de ciclismo, de maratón, de carrera, y me gusta hacer ejercicio, entreno una vez 3 veces a la semana, entreno 1 hora y media máximo, pero mi tipo de ejercicio es moderado y es alto, pues aquí involucra una necesidad de hidratos de carbono, de carbohidratos. Por lo tanto, es también muy importante, a pesar que no haga más de 2 horas de entrenamiento, una adecuada ingesta previa. Ahora les voy a hablar un poquito sobre qué comer antes del ejercicio. En consulta es un tema importante porque surgen dudas en torno a qué como antes. ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comer aquello? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Me va a subir de peso? ¿Me va a dar energía? Entonces, en este esquema les explico de manera pues, más esquemática qué tipo de alimentos son los recomendables. Y aquí hablamos de gramos por kilogramo, de cuánto tiempo, pero eso nos toca a nosotros como nutrióloga, pues me toca hacer la parte del cálculo de cuánto necesita una persona dependiendo su peso, dependiendo el tipo de entrenamiento, dependiendo del deporte. Si se trata de un deporte individual o en equipo, eso también es muy importante. Y todos estos factores pues influyen en la cantidad que se necesita. Un ejemplo es 1 hora previa al ejercicio, si se trata de un entrenamiento de gimnasio más un poquito de cardio, es decir, una rutina de pesas más 20 minutos de elíptica. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto debo comer? Pues con ese desgaste, que es un desgaste moderado, involucra una ingesta 1 hora previa o media hora antes de aproximadamente 40 a 60 gramos de carbohidrato. ¿Qué significan esos gramos? Pues un ejemplo puede ser una rebanada de pan y una fruta. Hablaba al inicio de 2 tipos de carbohidratos, complejos y simples. Simples me aportan energía rápida, complejos me van a brindar una ingesta de vitaminas, minerales y fibra. Entonces, 1 hora antes lo que necesito es algo simple que me dé energía rápida. Por lo tanto, voy a optar por una fruta y una porción de azúcar, por ejemplo. Entonces, como lo vemos en el ejemplo, puede ser una fruta, un zumo de fruta, algo que tenga azúcar, una rebanada de pan con mermelada. Eso es adecuado 1 hora antes. Si se trata de un entrenamiento de larga duración, se debe ingerir mayor cantidad y más con un tiempo mayor previamente, alrededor de 4 a 3 horas previas, pues la ingesta es más elevada. Pero esto nos beneficia a tener una buena reserva de glucógeno, que ya mencionaba al inicio, que es la forma en que se almacena la glucosa. Entonces, si lo vemos, estoy explicándoles un poquito que es diferente en cada tipo de entrenamiento, que podemos estar consumiendo de 250 gramos hasta 40 gramos. Pero la recomendación es no consumir alimentos que sean ricos en proteínas, que sean ricos en grasas y que no tengan en manera de lo posible más de 3 combinaciones de alimentos. Lo que queremos es que nos brinde energía rápida. Y antes del ejercicio, los deportistas, un atleta o un paciente que inicia con ejercicio debe ingerir una ingesta moderada entre
30, 40 gramos, hasta, ya lo veíamos, 250 gramos. ¿Qué se puede ingerir? Una barrita de cereal, se puede ingerir una fruta, un puré de fruta, gomitas que estén consideradas en el cálculo calórico, pero si se trata de un entrenamiento de larga duración, la ingesta pues aumenta porque la duración pues ya va a oscilar entre las 2 horas y media hasta 3. ¿Qué se debe ingerir durante? Ahora me voy a la fase durante. Durante buscamos un alimento o buscamos una carga de carbohidratos que sea fácil, que a veces no es factible, que estoy en un entrenamiento de natación y no es factible sacar mi topper con mis porciones de carbohidrato. Pues la recomendación es ingerir un gel de glucosa, de sacarosa, que nos brinde energía rápida, instantánea. Y otra opción puede ser algo que nos aporte azúcar, dulces, bebidas deportivas que tengan glucosa. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que es durante, si el entreno es mayor a 2 horas y media. Y les mencionaba sobre este tipo de combinaciones que no son tan recomendables. Durante el entreno y previo no es recomendable la ingesta de fibra, grasa y proteína. ¿Por qué? Porque esto va a retrasar la absorción de carbohidratos y va a tener un proceso de digestión mayor. Por lo tanto, los deportistas o el paciente va a sentir una molestia gastrointestinal que no debe ser. Por lo tanto, no es recomendable, como en la imagen les muestro, un sándwich de pavo y queso, porque tiene proteína, tiene grasa y es fibroso. Me va a causar malestar gastrointestinal. Lo mejor es una opción no tan combinada, algo más sencillo, un sándwich de mermelada, un té con azúcar. Eso nos provee mucho mejor energía y no nos va a causar molestia gastrointestinal. ¿Cuál es la diferencia en los tipos de entrenamiento? Es algo muy importante, es un punto muy importante, que no es lo mismo un entrenamiento de tipo cardiovascular aeróbico a un entrenamiento de tipo anaeróbico de fuerza. ¿Por qué? Porque las necesidades de carbohidratos son distintas. Los entrenamientos de fuerza de gimnasio, por cada serie fuerte efectiva, estamos gastando aproximadamente 2 gramos de carbohidrato. Una rutina total de 40 a 60 minutos de gimnasio, vamos a estar utilizando aprox no más de 100 gramos de carbohidratos, a diferencia de un entrenamiento aeróbico de ciclismo, de natación, de carrera, en el cual hay una necesidad mayor de carbohidratos porque hay un desgaste mayor. Se gasta aproximadamente de 300 hasta 400 o más gramos de carbohidratos. Entonces, pues es mayor la ingesta de carbohidratos en este tipo de entrenamientos. Y las reservas de glucógeno pues se gastan más rápido, a diferencia de un entrenamiento de pesas, de fuerza. Entonces es también muy, muy importante considerar el tipo de entreno y el tipo de deporte del que se trate. La hidratación juega un papel muy importante en la ingesta de carbohidratos, en el entrenamiento. Y a nosotros como nutrición nos es súper importante realizar un cálculo de hidratación. ¿Por qué? Porque hay pérdidas por sudor. Por lo tanto, hay una alteración en el peso, hay una alteración en la ingesta de carbohidratos. Y pues es muy importante monitorear la hidratación de nuestro deportista o de nuestro paciente, porque por ahí hay pérdidas por sudor de agua que hay que reponer y que si es necesario hay que reponer con bebidas energéticas ricas en azúcar. Entonces, ese también es un punto importante porque es una ingesta de carbohidrato. Entonces, la hidratación es un punto a considerar en el deportista que involucra también una ingesta de carbohidratos. Posterior al entrenamiento, la mejor recuperación es una comida rica en proteína de alta calidad, que también tenga carbohidrato y que por supuesto rehidrate. Este es un ejemplo de una comida de recuperación de un deportista de no más de 60 kilos, de 60 a 70 kilogramos, que entrenó aproximadamente 2 horas 30 minutos. ¿Qué es lo adecuado? Ahora sí, es importante la ingesta de proteína. Por ejemplo,
un huevo revuelto con verdura, algo de leguminosa que nos aporta carbohidrato también y fibra, y una porción de fruta. Entonces, estamos llegando a las porciones de alimentos y al gramaje adecuado de carbohidrato. Y por supuesto, estamos reparando fibra muscular con proteína de alta calidad y estamos reponiendo pérdida por sudor con hidratación a base de agua, de té, de café o de zumo de fruta. ¿Qué conclusiones te debes llevar de este webinar? Bueno, el principal punto que quería tocar y que quise tocar a lo largo de esta charla es qué comer antes, qué comer durante y qué comer después. Y que no es lo mismo la alimentación para un deportista de alto rendimiento, de un deportista ya considerado, a una paciente que está iniciando con ejercicio, con una rutina breve de 1 hora, pero que la intensidad es alta. Entonces, son puntos muy importantes que tomar en cuenta para la ingesta de este macronutrimento de carbohidratos. Entonces, como conclusión, antes de iniciar el entrenamiento, hay que hidratarse, beber agua natural o un suero sin azúcar, un té o una infusión para estar en un estado correcto de hidratación, para prevenir lesiones y que el rendimiento sea óptimo. La ingesta de carbohidratos oscila entre mínimo 15 gramos hasta 60, de acuerdo al peso, a la talla, al entrenamiento y al objetivo. Y preferentemente vamos a evitar alimentos libres de fibra, de proteínas y de grasa. Y antes, si fuera necesario, si fuera más de 2 horas previas, se puede ingerir una porción de proteína que no cause malestar gastrointestinal, que no sea de difícil digestión. Por ejemplo, medio scoop de proteína en polvo sería adecuado, pero la recomendación es algo que no tenga proteína, fibra ni grasa. Posterior al entrenamiento, lo que nos conviene es siempre rehidratarnos con abundantes líquidos, y si hay una fatiga muscular y una fatiga general, la ingesta de un electrolito es una opción muy buena a base de azúcar. Si el entreno no fue tan intenso, vamos a elegir electrolitos libres de azúcar. Los carbohidratos después los vamos a preferir de rápida absorción, es decir, que nos repongan la pérdida de glucógeno, el desgaste de glucógeno, que es la reserva de carbohidrato. Lo que buscamos es, como su nombre lo dice, recuperar. Entonces vamos a recuperar el cuerpo del gasto de carbohidratos. Y ahora sí, después vamos a ingerir una porción adecuada o más de 2 porciones de proteína. Un recuperador muy bueno puede ser un vaso de leche, un vaso de 250 mililitros de leche es un excelente recuperador porque tiene proteína, tiene carbohidrato. Si le agrego una cucharada de chocolate en polvo, lo hago un muy buen recuperador porque voy a reponer reservas de glucógeno. Entonces hay que buscar ciertas estrategias para lograr que tengamos los alimentos adecuados previo al entreno, si es necesario durante y por supuesto después del entrenamiento. Con esto concluyo el webinar del día de hoy, la charla del día de hoy. Me dio mucho gusto hablarles sobre este tema porque es un tema que me gusta muchísimo, y si tienen dudas, preguntas, comentarios, pueden hacérmelas saber, por favor. Tenemos una pregunta en el chat del Zoom, y es que si hay algún consejo para la nutrición de adultos mayores que aún practican deporte. Pues es una pregunta muy buena porque pues a considerar que es súper bueno que los adultos mayores estén con actividad física y que por supuesto ahora sea ejercicio, que bueno que
que aún siguen activos, y mi recomendación y mi consejo es que, bueno, tengan una ingesta adecuada posterior al entrenamiento o posterior a la actividad física. Quizá el tipo de entrenamiento o el tipo de ejercicio o de actividad que están realizando, pues no es tan intensa. Por lo tanto, hay que cuidar la ingesta de alimentos posteriores, porque en efecto es ejercicio, es actividad física. Sin embargo, no es tan intensa, lo que involucra pues que la alimentación posterior no sea tan pesada. Entonces, el consejo para los adultos mayores que realizan actividad física es ingerir media hora mínimo antes una porción de fruta, algo ligerito a base de un jugo de fruta, por ejemplo, que no involucre una carga tan elevada de glucosa, de azúcar, y que posterior al ejercicio, así sea ligero, moderado, una ingesta de una porción de proteína, de carbohidrato, algo de grasa y suficiente hidratación. Si el paciente de edad avanzada realiza más ejercicio, que ya está oscilando más de la hora y media, pues lo que sí nos toca realizar es un cálculo más exacto y un aumento en la ingesta de carbohidratos posterior. Pero algo muy importante es la hidratación también. También el consejo es hidratación previa, durante y posterior. Pero hay que considerar que no hay que rebasar la ingesta de carbohidratos, que sea adecuada y que no sea un exceso. Tengo una pregunta acerca de si durante el entrenamiento aeróbico es recomendable la ingesta de café como fuente de hidratación. La ingesta de cafeína, y es una muy buena pregunta, ¿el café en qué momento se puede tomar? Bueno, la ingesta de cafeína recomendada es no más de 2 tazas de café soluble o de grano sin azúcar durante el día. Si rebasamos esta ingesta, pues estamos ingiriendo una ingesta de cafeína que nos va a alterar el sistema nervioso central. Entonces, durante el entrenamiento se puede ingerir una dosis de café, por ejemplo, 240 mililitros de café sin azúcar, y el beneficio que nos va a otorgar es que va a aumentar nuestro rendimiento. La cafeína actúa a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto, nos va a activar o nos va a elevar la adrenalina y va a mejorar nuestro rendimiento. Además que es un excelente termogénico. Por lo tanto, en este tipo de entrenamiento aeróbico nos va a venir muy bien porque nos va a rendir mejor, nos va a ayudar a rendir mucho mejor, va a hidratar sí, y también nos va a ayudar a la utilización de grasa que sea más eficaz. Durante es recomendable, sin embargo, pues hay que entrenarlo, hay que entrenar con esta bebida porque puede causar malestar gastrointestinal. Si cae bien, si no cae pesado, excelente. Y durante el entreno está bien. Sin embargo, la recomendación ideal es antes, previo al entrenamiento, 30 minutitos antes sería lo ideal. Esta pregunta es muy buena para las personas que trabajan la mayor parte del día y únicamente tienen disponible la tarde-noche o la noche para el entrenamiento. Durante el entrenamiento nocturno o ya por la noche, ¿es recomendable una ingesta previa y una ingesta después? Sí. Es importante considerar la duración del entrenamiento. A pesar que sea por la noche, es muy importante considerar qué tipo de entrenamiento es, cuánto está durando, cuántas veces a la semana es y por supuesto en qué fase del entrenamiento está, para entonces realizar el cálculo adecuado de cuántas porciones y cuántos gramos son necesarios previos y después.
No significa que porque es de noche y tenemos un poquito esa idea y ese mito que al ingerir carbohidratos por la noche nos dormimos, no gastamos energía y se reservan como grasa. Por lo tanto, voy a subir de peso. No es así. Si el entrenamiento es planificado, como mencionaba, pues las necesidades de carbohidratos son mayores, son necesarias. Entonces, la forma en que se va a almacenar esta ingesta de carbohidratos es en forma de glucógeno. Entonces, sí es necesaria la ingesta después del entreno, ya sea 11 de la noche, 11:30 de la noche. Es muy importante reponer, porque justamente va a pasar eso, reponer lo que se perdió y se va a almacenar en forma de glucógeno, que posterior va a ser muy benéfico para rendir mejor en el resto de los entrenamientos. Bueno, los principales errores que quizás cometemos cuando iniciamos con el entrenamiento, cuando iniciamos a una rutina planificada de ejercicio, ¿qué errores tenemos? Pues el principal es tomar ciertos, primero que nada, suplementos que no son necesarios, suplementos que pensamos y tenemos la idea que nos van a beneficiar a ganar masa muscular rápida, a perder peso rápido, a no cansarnos rápido. Entonces, uno de los primeros errores es la ingesta de suplementos que quizá no sean necesarios. ¿Por qué? Pues porque no conocemos qué necesitamos en realidad. Que puedo tener una recuperación suficiente con un vaso de leche y chocolate, a diferencia, y es mucho mejor que invertir en un polvo de proteína que quizá no sea necesario. Cuando ya es necesario, bueno, se hace la recomendación y se hace la recomendación de la dosis. Y también uno de los errores que se cometen es que pensamos que al iniciar un plan de entrenamiento, pues estamos gastando la energía, estamos quemando la energía. Por lo tanto, puedo comer desmedidamente, puedo comer más de 2.500 calorías porque lo voy a gastar. Sí es un desgaste, sí es necesario reponer, sí es necesario una ingesta de calorías mayor. Sin embargo, la calidad de las calorías es lo más importante. Que pues no sea una ingesta desmedida de azúcares, una ingesta desmedida de grasas, de carbohidratos, sino que sean alimentos de calidad que nos beneficien a, si es necesario, reponer glucógeno para rendir mejor, reponer glucosa para entrenar mejor en el día. Entonces, los errores que se cometen es una ingesta desmedida de ciertos alimentos porque pensamos que los estamos quemando y la ingesta que quizá no sabemos del tipo de suplemento. Perfecto, pues me dio muchísimo gusto tener esta charla con ustedes, este webinar sobre un tema que me gusta mucho y que pues ya en webinars próximos vamos a seguir tocando ciertos temas que involucren entrenamiento, deporte y algunas dudas sobre ejercicio.